ver la luz en el final del túnel y me dicen que Inés Capdevila tiene que hay una tenue, pequeña luz en América Latina para el COVID. ¿Qué haces, Inés? Hola, Pancho, ¿cómo andás? ¿Tenemos o no una luz? Tenemos un buen recorte de situación, bastante mejor del que pensamos. Si te pones a analizar los datos, todos los números bien duros, en particular de Sudamérica. Si hubiese extendido a América Latina no terminaba más, así que solo me concentré en Sudamérica. Quité dos países cuyos datos son muy poco confiables, Venezuela y Bolivia, por su situación política. Y te digo que me encontré con sorpresas. Te lo voy a tirar así. Hay 4 datos muy positivos y uno bastante negativo. Bueno, vamos por los 4 positivos. Vamos por los 4 positivos. El primero es los números absolutos son bastante favorables para América del Sur. Tenemos en total algo así como 110.000 contagiados, 115.000 y 5.000 muertos. Obviamente que esto es datos de esta mañana. La última cifra que saqué fue la del mediodía. Es probable que haya cambiado a este momento. Esto es, por ejemplo, tenemos los mismos números de contagiados que un solo país, Turquía. Ajá. Europa hoy tiene 1.200.000 contagiados, muertos ni hablar, 110.000. Claro. Estados Unidos, 800.000. Venimos muy por detrás, e incluso si vos sacás en comparación con las poblaciones, venimos muy por detrás de los números apabullantes de las otras potencias de Occidente. Déjame pensar mal un segundo. ¿Puede ser que estemos midiendo poco? Bueno, ahí es el segundo punto, que ese es el gran punto negativo de me adelanté al punto negativo del Sur. Sí, no, pero está bien, es un gran punto, porque básicamente vamos a tientas, un poquito más, un poquito menos. Hay un país que mide bastante bien, que es Chile, que tiene un promedio de 5.000 a 7.000 tests por millón de habitantes, varía también un poco de semana a semana, pero ese número lo sitúa a nivel de los países europeos que testean poco. O sea que nuestro país que más testea poco a nivel occidental. Los países que menos testean en Europa, curiosamente, es Francia. Francia, Bulgaria. Mirá vos. Sí, y hay un gran debate en Francia, por eso es otro tema. Pero, entonces, si vos no querés tomar eso, el número de contagiados, porque es un número casi a ciegas, es un número, te diría, que no deberíamos tomar en cuenta, podés tomar la curva. Claro. ¿Por qué? Porque desde que nosotros empezamos, la primera semana de marzo, desde que América del Sur progresivamente fue imponiendo cuarentenas, la primera fue el 11 de marzo en Paraguay, progresivamente fue aumentando la cantidad de tests. Entonces ahí lo que sí podés ver es no el número de contagiados, pero sí la progresión. Claro, porque además ahí eso es aleatorio, es como un antidoping, así que te va dando una idea. La progresión fue aumentando el número de tests y curiosamente se fue desacelerando, y acá tenés el segundo dato positivo, la velocidad de contagio. En la última semana de marzo y la primera de abril, incluso los países más golpeados, que son 3, Ecuador, Brasil y Perú, tenían altísima tasa de contagio, a mucha velocidad. ¿Qué quiere decir? Que de un día para el otro crecía mucho el número de infectados. Bien, de esos picos de la primera semana de abril y última de marzo, estamos bajando muy lentamente, obviamente, a picos de, por ejemplo, Uruguay, la tasa de crecimiento, el número de contagiados de día a día es 1,1%, la menor. La menor. Y la mayor es la de Perú, 7,9%. Con esto no salimos más de la cuarentena, me parece, Florencia. No, a mí me parece que lo que demuestra Inés, hablando de América del Sur, teniendo en cuenta que Chile está tomando una cuarentena flexibilizada y pensando en que no se funda el motor productivo del país, claro. Paraguay ni te cuento, nadie nombra acá, o sea, que esto que dice Inés deja en evidencia que el presidente no tiene plan, que su único plan es el COVID. Porque si no, haría lo que hacen el resto de los países sudamericanos, que están muy bien en la curva y que pueden empezar a permitir a la producción, a la venta y al pequeño comercio que empiecen a mover, porque hay gente que se está fundiendo literal. No todos los países. No todos, dije, pero te dije, hablé de Paraguay y de Chile. Sí. Paraguay y Chile tienen una... A partir Uruguay, de esta semana... Sí, Uruguay es muy diferente la cuarentena a la de todos, pero Chile y Paraguay a partir de esta semana es más flexibilizan, dinámica. claro. Baja cifra de muertes, de todos modos. Bueno, sí, vamos, ese es el tercer gran punto nuestro, y es, si vos no querés medir, porque no confías en la cantidad de test que se hacen en América del Sur, hay un indicador que es mucho más preciso, es mucho más fácil de verificar, te remite a unas semanas antes, porque la cantidad de muertos de hoy son los infectados de hace por lo menos 2 a 4 semanas, pero sirve porque es el más contrastable de los números, y es el número de muertos. Y ahí estamos bien en número total y estamos bien
en número de muertos por millón de habitantes. En todos estamos muy por detrás de los países que tienen mayor cantidad de muertos. Incluso si vos medís con otros continentes bueno, África lo voy a sacar también. Incluso si vos medís con otros continentes bueno, África lo voy a sacar también de la ecuación porque no miden nada y no tienen nada de recursos sanitarios. Pero con Oceanía, ahí también tenemos buenos indicadores. Por ejemplo, el más alto de la región es Ecuador, 33 muertos por millón de habitantes. Le sigue Perú con 16, Brasil con 14 y muy por detrás estamos Colombia, Argentina con 4 y abajo de todo Paraguay y Uruguay. Ahora bien, vos decís, lo que pasa en todo el mundo también pasa acá, que hay una subnotificación del número de muertos, el número total. Exactamente, pero pasa en todo el continente. Por ejemplo, Europa. Europa tenés, los países que más muertos tienen son Italia, España, Gran Bretaña, Francia. Pero por número de habitantes, muertos por millón de habitantes, hay uno muy pequeñito que es Bélgica, que tiene 546, un montón más que el segundo, que es Italia. ¿Y por qué? Porque Bélgica es el único país del mundo que cuenta todos los muertos. ¿Y qué son? Los muertos que fueron diagnosticados con coronavirus, los muertos de los geriátricos y finalmente lo que se llama los muertos sospechosos, que son todos los muertos que, por ejemplo, tuvieron infecciones respiratorias, pero no llegaron a ser diagnosticados. Y esos son los más honestos intelectualmente. Esos son los más honestos. Nos operan con la verdad, diría un amigo mío. No te creas, acá también tenemos ciertos destellos de... Sí, en Ecuador, por ejemplo, son muy conscientes de que tienen esa subnotificación y tienen otros registros que están evaluando incluir. Por ejemplo, número de casos sospechosos de Ecuador tiene alrededor de 600 muertos hoy. Inés, sobran camas todavía de todos modos, Sobran ¿no? camas en todos lados. Menos Ahora, te hago una pregunta, Inés. Sí. Yo ayer leía un timeline, una actualización de Israel. Israel tiene 15.900, creo que ayer tenía 15.900 y pico de infectados, más los muertos eran 190. Un poquito más. Y yo digo, nosotros tenemos casi los mismos muertos que Israel con 3.000 infectados. O sea, ¿por qué tenemos tanto número de muertos comparado con un país que exactamente tiene casi... No, ahí claramente lo que tenés que ver es la cantidad de tests por día. Israel hace 15.000 tests por millón de habitantes. Es 3 veces más que Chile. Seguramente tenemos 5 veces más casos de los reconocidos oficialmente. Eso dicen algunos médicos. De hecho, Chile, que testea mucho más que nosotros, tiene más casos que nosotros, pero tiene menos muertos. Claro, ese es el punto. Sí, pero eso también tiene muchos muertos sospechosos Chile. Y Chile tiene un dato y este es un indicador que toman mucho los gobiernos, al cual están mirando. Nosotros también tenemos muertos sospechosos. Sí, pero nosotros tenemos menos casos críticos que Chile. Nosotros tenemos alrededor de 130. Nuestra curva es idéntica a la colombiana y los números son idénticos. Colombia y Argentina está por ahí, menos obviamente, tienen Paraguay y Uruguay. Chile tiene como 300 casos críticos. Casos críticos son los que necesitan respiradores. Entonces, ahí te muestra la capacidad del sistema sanitario, que es una variable decisiva hoy en la lucha contra el coronavirus. ¿Quiénes son los menos agravados? Paraguay y Uruguay, le siguen Argentina, Colombia y Chile, y finalmente tenés Perú, Ecuador y Brasil, que es el más complicado. ¿Por qué? Brasil tiene la mayor cantidad de pacientes en terapia intensiva, que son 8.000 hoy. Segundo, después de Estados Unidos, que tiene 15.000. Pero Brasil tiene 3 o 4 capitales que hoy están casi al borde de la saturación. Inés, San Pablo, tengo un último momento, ¿me esperás? Sí, por Segundos, supuesto. último momento, Santa Cruz.